Bien, entonces, antes de empezar a hablar específicamente de radiografías, es importante repasar sobre cómo eh, podemos cometer errores que nos pueden llevar a no tener un diagnóstico completo. Dentro de esos errores tenemos lo que es la elongación y el escorzamiento. Entonces, la elongación es cuando obtenemos una imagen como esta en la cual los dientes se ven súper alargados y por lo tanto no podemos tener las zonas que necesitamos ver al momento de una radiografía, que son el ápice, la zona, el hueso alrededor del ápice, la corona y la raíz por completo. Entonces, esto ocurre porque se le da una insuficiente angulación a la cabeza del tubo, o sea, el rayo X se angula de manera excesiva. Entonces, el otro error que puede ocurrir es el escorzamiento y obtenemos una radiografía que se ven los dientes súper pequeños y súper cortos. Si ustedes se fijan, un canino normalmente mide alrededor de 25 a 30 milímetros desde su parte incisal hasta su parte apical. Y en esta radiografía podemos ver que se ve muchísimo más pequeño y eso nos da una idea a nosotros de que hemos cometido un error de angulación y debemos de corregirlo. Otro error que podemos ver es cuando el tubo del rayo X lo pegamos demasiado a lo que es la cara del paciente y si lo pegamos demasiado, este círculo que ven aquí, que simularía lo que es el tubo, se mueve un poquito más hacia mesial o hacia distal y obtenemos esta imagen que solamente la película solamente se expuso en esta zona de aquí y eso se llama un cono cortado o corte de cono. Otro tipo de error es que la película, cuando le decimos al paciente que la sostenga con el pulgar o el índice en el paladar o en el piso de boca, se dobla. Entonces, como ya se ha doblado, lo que ocurre es que la imagen parece como si fuera como que se arrastra. Entonces, eso significa, cuando vemos una imagen de este tipo, que el paciente dobló excesivamente lo que es la película. Otro error también que se comete es cuando el rayo no lo dirigimos totalmente perpendicular a las superficies interproximales entre los dientes. Y ocurre este error que vemos como si fueran los dientes que están uno encima de otro. Bien, ya la idea es que se vea así, como vemos en esta imagen, y la manera incorrecta es esta. Otro error que puede suceder es que la radiografía se mueva en lo que estamos, la radiografía o el rayo X se mueva en lo que estamos exponiendo a la película a los rayos X y por lo tanto se vea como borrosa o que se ha movido. Otro error es que tomemos una radiografía y veamos como varias superficies o varios dientes donde no deberían estar. Esto ocurre porque repetimos una misma película a radiación, a rayos X y esta se adquiere dos imágenes al mismo tiempo. Otro error es cuando no lavamos la película de manera eficiente luego de haber sido procesada por el revelador, agua y fijador y se manchan las películas con una mancha café amarillento. Otro error que puede suceder es que a través de la película, de la lengüita que se levanta de la película, penetre lo que es saliva e interrumpe lo que es el proceso de revelado y fijador y por eso se ven esas manchas negras. Hay veces que destapamos la película muy antes y lo que se evidencia es que se vela lo que es, o sea, entra luz a la película y se le entra luz blanca a la película y por lo tanto se vela, se ve así negro en comparación con el resto de la película al momento de introducirla el, en el revelador. Entonces, tenemos estas técnicas que son las intraorales, periapical, aleta de mordida y técnica oclusal. La técnica periapical es aquella que se logra a través de la técnica de bisectriz o paralelismo. Bisectriz es aquella que, tomando en cuenta los ángulos que se le pueden dar al rayo X, se logra, dependiendo de la zona en que estemos, se logra tomar una radiografía periapical. La técnica de paralelismo es aquella que se utilizan los colimadores o kit de XCP para posicionar la película y el diente entre la película y el rayo X de una manera más eficiente. Con la técnica de paralelismo logramos disminuir significativamente lo que es el porcentaje de error. Por lo tanto, es más recomendable utilizar un kit de XCP a utilizar la técnica de bisectriz. Fíjense que esta es la imagen que debemos de obtener siempre que vamos a tomar una periapical. Podemos evidenciar la corona, la raíz y todo lo que es el hueso alrededor del ápice.
Entonces, ¿qué usos yo logro darle a una técnica periapical? La colocación de implantes, hacer tratamientos de canal, evaluar lo que es una fractura o un trauma, evaluar lo que es la morfología radicular, si una raíz está muy curva o si esa pieza tiene o no algún tratamiento endodóntico. También puedo evaluar la profundidad de una lesión cariosa. Entonces, con eso me refería a el kit de XCP. No es más que este kit de anillos y de, de brazos indicadores que posicionan el diente entre la radiografía y el tubo de rayos X. Y funciona de esta manera. Este video me lo pueden pedir por correo y yo se los puedo enviar sin ningún problema. Entonces, el objetivo de la técnica de paralelismo es que el paciente muerde en la aleta de mordida, o sea, en esta parte de aquí, y eso permite que se mantenga más estable lo que es la radiografía y que por lo tanto el rayo yo lo ubique, y donde yo lo ubique, dependiendo del aro de este anillo, ya yo estoy completamente segura de que el rayo le va a llegar a la película por completo. La diferencia entre un color y otro es que el amarillo es para posterior, el azul es para la zona anterior y el verde es cuando se está utilizando endodoncia y el rojo es para hacer una técnica aleta de mordida. Entonces, la técnica interproximal o aleta de mordida o bite wing es aquella que nos permite al mismo tiempo evaluar el sector superior e inferior y todo esto posterior. En anterior no se realiza esta técnica. Entonces, fíjense cómo obtenemos que el rayo cruza a través de las superficies interproximales y obtenemos información sobre lo que es la cresta ósea, la altura de la cresta ósea y si se evidencia o qué ocurre entre un diente y otro. Bien, también nos sirve para lograr evaluar lo que es la cámara pulpar, si está estrecha, si está amplia y si tiene algún proceso infeccioso cerca. Bien, entonces fíjense aquí cómo podemos evidenciar lo que son caries interproximales, la profundidad de una restauración. Si hay una restauración clase 2, por ejemplo, que abarque esta zona de aquí, podemos evidenciar si ha quedado un escalón luego de hacer la restauración que nos indique que en ese escalón existe y que por lo tanto hay que removerlo. También nos ayuda a ver, diagnosticar algún pulpolito o alguna calcificación en la cámara pulpar. Entonces, la técnica oclusal es aquella técnica que se utiliza una película, en vez de la número 2, utilizamos la número 4. Bien, entonces, esta técnica recibe el nombre de oclusal porque el paciente muerde la película y entonces el rayo se activa cuando el paciente está mordiendo la película. Bien, entonces, estas son las imágenes que obtenemos a través de una radiografía oclusal y nos ayuda en un mismo tiempo a evaluar una lesión grande y evaluar varias zonas al mismo tiempo. Bien, también si un paciente tiene trismo, que es cuando los músculos se inflaman y el paciente no puede abrir bien, podemos introducir la película más fácil, una película oclusal, y como quiera tomar una imagen, obtener una imagen que nos permita concluir qué es lo que está pasando con el paciente. Podemos ver que en una zona anteroinferior, en una radiografía oclusal, fíjense cómo una radiografía periapical normal, pequeña, lo que nos evidenciaríamos sería solamente esta parte de aquí. Fíjense cómo la técnica periapical se compara a una radiografía oclusal y obtenemos una imagen que abarca más estructuras anatómicas en una sola toma. Entonces esto es todo en inferior. Fíjense cómo aquí tenemos esta zona radiolúcida. ¿Por qué? Porque la lengua es lo que se ubica ahí y al no ser un tejido duro se ve oscuro. Esta es una radiografía en superior. Fíjense cómo, de nuevo, comparamos una radiografía periapical. La única zona que nos mostraría sería esto. Bien, entonces en comparación con toda una radiografía oclusal, obtenemos de nuevo una mayor zona, un campo visual con una técnica oclusal que con una técnica periapical. Entonces, una panorámica, que entiendo que todo el mundo ya a esta altura del juego la conoce,
tiene la ventaja de que nos permite en una sola toma ver absolutamente todo lo que el paciente tiene para mostrar dentro de su cavidad oral. El detalle está que con esta técnica estamos, o sea, nos exponemos y lo que vemos tiene un alto grado de distorsión. Una radiografía panorámica presenta un 25% de distorsión, mientras que una radiografía periapical presenta entre 1 y 2% de distorsión. O sea que una imagen panorámica no es tan fiel y no es tan detallista como lo que es una radiografía periapical. Pero eso no quiere decir que no podamos utilizar una panorámica o no nos dejemos llevar por ella. Fíjense cómo podemos en una sola toma comparar el lado derecho con el lado izquierdo. Bien, entonces si nos acercamos un poco más, fíjense cómo yo tengo este número 28 y está en su camino normal a erupcionar y se le están formando las raíces. Pero si yo comparo ese número 28 con el número 18, fíjense que el 18 está muy por encima, muy alejado de lo que es la superficie oclusal del segundo molar, y podemos evidenciar que hay algo diferente en esta zona, que es lo que me está causando la diferencia del lado izquierdo con el lado derecho. Y eso es lo que nos permite hacer la radiografía panorámica, comparar un lado con el otro. Dentro de las ventajas y desventajas de una panorámica tenemos, como dijimos anteriormente, que en una sola toma podemos evaluar muchas estructuras anatómicas. Nos permite comparar un lado con el otro. No requiere tanta experiencia como lo que es saber sobre técnica de bisectriz, técnica de paralelismo, como la necesitamos saber para tomar una radiografía periapical, sino que el paciente llega, se entra en el aparato y se le da play y ya el aparato toma la imagen. Bien. Entonces es una técnica más fácilmente tolerada por el paciente. ¿Por qué? Porque no le estamos introduciendo una película dentro de la boca. Recuerden que esto es una técnica extraoral. Bien, y por lo tanto es más fácil para el paciente hacerse la radiografía panorámica. También es un estudio de bajo costo. Una panorámica está costando ahora mismo entre 400 y 600 pesos y el bajo costo es comparándola con lo que es la tomografía. Ahora, ¿qué desventaja presenta? ¿Se recuerdan el grado de distorsión que tiene? Un 25%. Dígase que si yo mido algo en una panorámica que mide 10, puede que en verdad mida 7.5 o 12.5. No puede revelar detalles, presenta la distorsión y el equipo el panorámico, para yo tomar una panorámica, llega a costar muchísimo, o sea, muchísimo más que lo que es un rayo X convencional. Entonces, tenemos lo que es la tomografía axial computarizada. Este estudio no es más que la suma de varias exposiciones del paciente a radiación y esas varias exposiciones se unen en una computadora para poder armar lo que es una imagen tridimensional. Entonces, esa imagen tridimensional se va a dividir en diferentes cortes. El corte tenemos el corte frontal o corte coronal, corte sagital y corte axial. El corte sagital, que es el que va de izquierda a derecha, dígase de oreja a oreja, y nos permite tener información del paciente como si el paciente estuviera de perfil. Un corte coronal es cuando se divide el paciente desde la parte anterior o sea, desde la nariz hasta el hueso occipital, de adelante hacia atrás. Y el corte axial es aquel que divide el paciente de arriba hacia abajo. Entonces, pensando en toda esta información, en todos estos diferentes cortes que nos puede dar una tomografía, ¿qué usos le podríamos dar? Lo primero es que nos facilita muchísimo lo que es el diagnóstico por imágenes de un paciente, porque estas imágenes no llegan a tener nada o muy bajo porcentaje de distorsión. Y esto nos permite ir muy confiados de lo que yo vea en la tomografía es lo que me voy a encontrar en el paciente durante la cirugía. Se puede utilizar para evaluar fracturas, dientes que aún no han erupcionado y alguna patología en los maxilares. Se utiliza también en implantes porque un implante es un cuerpo tridimensional y yo lo voy a colocar en otro cuerpo tridimensional, por lo tanto la información que yo necesito es imágenes tridimensionales, que es lo que nos proporciona
la tomografía. También se puede utilizar para determinar la calidad ósea que presente el paciente. Dígase si es un hueso muy compacto, muy cortical, o un hueso que es muy membranoso, muy esponjoso. Entonces, fíjense en este caso. Tenemos esta paciente que llega para hacerse, ella refiere que quiere hacerse la extracción de su tercer molar del lado derecho. Pero ¿qué pasa? Nosotros obviamente evaluamos un paciente y esto es lo que vemos de manera clínica. Esto y esto. Pero si yo tengo a este paciente, ustedes entienden que necesitaríamos alguna imagen radiográfica. Ustedes dirán, bueno, tiene esta restauración, tiene este espacio déntulo, podríamos hacer preapicales o podríamos hacer panorámica. De primera intención, todo el paciente que llegue a nuestras manos debe de tener se le debe de indicar lo que es una panorámica. ¿Por qué? Porque con una panorámica obtenemos una visión global de lo que está pasando en el paciente actualmente. Bien, y en una sola exposición a radiografía obtenemos toda esta información. Entonces, fíjense que la paciente viene por la extracción de este 48 y este 18. Pero si nos vamos un poquito más a detalle y hacemos un poquito más de zoom, fíjense que en esta zona de aquí tenemos lo que son restos radiculares del número 24. Y si nos fijamos acá, también hay una zona un poquito parecida a lo que son las demás raíces de los molares. Por lo tanto, cuando observamos este tipo de imagen, lo que podemos hacer, como recordando que la panorámica no nos da tantos detalles, lo que hacemos es que tomamos radiografías periapicales. Fíjense cómo aquí visualizamos lo que es como si fuera un ligamento periodontal y raíces. Esto nos confirma a nosotros que ahí hay un resto radicular de ese premolar. Estas imágenes se utilizan para evaluar lo que es el tercer molar y su cercanía con el nervio dentario inferior. Entonces, fíjense aquí cómo obtenemos esta imagen y podemos evidenciar que dependiendo de la radiopacidad o la radiolucidez de algo que veamos en una radiografía, podemos concluir, o sea, podemos ver a qué se parece esa radiopacidad, esa radiolucidez. Y básicamente ese color medio grisáceo se parece al color que vemos en la zona radicular de un diente. Por lo tanto, podemos concluir o llegar a la idea de que esto que está aquí es un resto radicular. Entonces, fíjense cómo si evaluamos en la radiografía panorámica, la paciente ha perdido el número 46 y este molar de aquí junto con este está en posición mesial. Al preguntarle e indagar un poquito más con la paciente sobre su historia odontológica, ella refiere que sí, cuando pequeña perdió esta pieza y esta pieza. También es importante relacionar lo que es el examen clínico con el examen radiográfico. Fíjense que la razón por la cual uno se fijó en esta zona de aquí es porque tenemos esta encía que no está cicatrizada y que la paciente no refiere haber pasado por ninguna extracción recientemente. Entonces, para evaluar este resto radicular y pensar en qué acceso quirúrgico vamos a hacer, si vamos a abrir por vestibular o vamos a abrir por lingual, nos podemos ayudar de lo que es una radiografía oclusal. ¿Por qué? Porque la radiografía oclusal, en este caso en inferior, nos da el detalle de todo lo que está en vestibular y todo lo que está en lingual. Y podríamos ubicar este resto radicular si está más hacia vestibular o más hacia lingual. Bien, muchas gracias.